Ernesto Sanz y presidente del Partido Radical. ¿Qué dice, Ernesto? ¿Cómo le va? Gracias ¿Qué por tal, venir. Paulino? Bueno, nos quedamos haciendo algunos comentarios sobre la charla con Bilardo, digamos. Toda una historia viva del fútbol, del deporte y lo disfruté argentino. mucho. Supongo que los televidentes también lo habrán disfrutado porque Sí, siempre es enriquecedor. es una Biblia, ¿eh? Sí, claro. Es que, bueno, él decirle a un presidente, sentate acá, ajuste de salario de 40% cada 3 meses. Alguna vez escribirá sobre fútbol y política, se ha escrito, ¿no? No, sí, pero Bilardo puede decir varias cosas. Bueno, usted está escribiendo el capítulo de Sanz 2015, ¿no? Eso es política pura. Sí, política pura. Sí, estoy escribiéndolo. Pero está con ganas, digamos. Sí, con muchas ganas. Ya lo ha dicho, tiene... No, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. No pongo el carro delante de los caballos. Yo sé que hoy tengo una obligación, que es mi obligación como presidente del radicalismo, que es de hacer algunas cosas antes, que no solamente me pueden favorecer a mí, sino también favorecer a cualquier candidato de este espacio. A un radical, a un socialista, a alguien de la coalición cívica, del GEN, y que, como dice un buen amigo mío, es la de construir la escudería. Después vendrán los pilotos que se sentarán en los autos y podrán salir a competir. Y en esa arquitectura... Pero primero la escudería. La escudería es el espacio, es un espacio común, es una coalición que tendrá que tener un programa, que tendrá que tener reglas. Entre una regla de oro es la de la primaria abierta, es decir, que los candidatos que quieran tienen que competir al final del camino en una primaria, que tiene que tener ahora en el presente, desde la semana que viene, una agenda parlamentaria común, porque la gente nos va a medir, nos va a auscultar en función de lo que hagamos en el Congreso juntos en esta etapa, en el presente, para poder confiar en el futuro. La idea es que frente a las discusiones se vote en conjunto con uniformidad de criterio, digamos, sentando precedente de cara al futuro. Sí, exactamente, y que tengamos la misma decisión para llevar adelante esa agenda en el Parlamento, que frente a los proyectos del Ejecutivo reaccionemos de igual manera, pero que también podamos proponer cosas juntos. Porque uno piensa en el 2015, Paulino, y es cierto, y está bien, y creo que es nuestra obligación la de conformar una alternativa, una opción, pero convengamos que de aquí al 2015 hay una transición complicada en la Argentina, que exige cosas del gobierno y también exige cosas del lado nuestro. Y nosotros creo que en este presente o en este futuro inmediato hasta el 2015 tenemos muchas cosas para hacer, como las estamos haciendo ahora, tratando de ofrecerle al gobierno muchas propuestas que me gustaría que el gobierno las escuchara por lo menos, ¿no? Hablando del gobierno, ¿lo de Delía le pareció repudiable como la enorme mayoría? Es una barbaridad. Por Twitter, sí, una barbaridad. Fusilar a López, al dirigente opositor. Una barbaridad. En el caso nuestro nos duele aún más porque Leopoldo López es un amigo de los radicales y de los socialistas en la Argentina, porque él forma parte, junto con nosotros, de una internacional, que es la Internacional Socialista. Por eso salió el comunicado tan duro ayer por la noche. Sí. Miércoles por la noche. Sí, porque además hemos compartido con él actividades. Pero más allá de eso, cualquier dirigente opositor que en cualquier lugar del mundo sea encarcelado por pensar distinto a un gobierno, no puede merecer que un dirigente político de cualquier país pida su fusilamiento. Es una cosa, ya se están pasando los límites, la intolerancia, la violencia, la incitación a la violencia. Parece que eso le hace mucho daño al gobierno. Y me parecieron muy sensatas las palabras de Randazzo dentro del mismo gobierno. O sea, dos caras del gobierno, ¿no? Randazzo cuando salió a decir: los dichos de Delía le hacen un flaco favor a la presidenta y al gobierno. Bueno, por lo menos una voz sensata en el gobierno. Fue aquí con Luis Novarecio, ¿no? Acá fue, claro. Ahora, Ernesto, de todas maneras lo de Venezuela es preocupante, digamos, claramente. Sí, es preocupante porque tiene efectos sobre todo el cono sur. Venezuela es un país que tiene hoy un vínculo directo, por ejemplo, con Nicaragua, con Cuba, dependen del petróleo de Venezuela. Es decir, que mueven un poco el tablero de lo que es América del Sur, tiene vínculos directos con el gobierno argentino y por lo tanto todo lo que pasa allí tiene implicancias, pero más que nada creo que lo que está en juego la salud de la democracia, y en ese sentido nosotros hemos sido muy duros con el gobierno de Maduro y muy duros con las actitudes de ese gobierno, pero respetamos su legitimidad política, su legalidad.
la legitimidad la está perdiendo, ¿eh? La legitimidad en la práctica está perdiendo. Pero respetamos que está allí porque lo votó la gente y eso estamos dispuestos a defenderlo a rajatabla como cualquier hombre demócrata en el mundo. Lo que tampoco creemos que podamos quedarnos callados con cuando se persigue a los estudiantes, cuando se arma o se brindan armas a grupos políticos cercanos al gobierno para que salgan a ejercer violencia y cuando se encarcela a uno de los principales dirigentes de la oposición. La verdad que eso es una deformación de la democracia y desde cualquier lugar, respetando el principio de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia, igual tenemos derecho a decir nuestras cosas. ¿Por qué el progresismo que mira con cierto encanto al gobierno nacional respalda tanto el régimen de Maduro que, insisto, puesto en Chile, Piñera reprimiendo las movilizaciones estudiantiles que las hubo, con 6 muertos, hubiera sido la máxima expresión de la derecha latinoamericana? Porque es un falso progresismo, Paulino. Porque esa misma gente ha devaluado en la Argentina la palabra progresismo y creen que el progresismo es bancar cualquier cosa que haga un gobierno que se diga de izquierda o que se diga de centroizquierda. Y una cosa es lo que se dice con la boca y otra cosa es lo que se hace con las manos. Y nosotros en la Argentina y en cualquier lugar de América tenemos que juzgar a los gobiernos, no por lo que dicen con la boca, sino por lo que hacen con las manos. Porque con las manos, muchos de los que se dicen progresistas y los que hablan, hacen cosas terriblemente de derecha, terriblemente conservadoras, y hasta le diría algunas casi rayanas en el fascismo. Entonces, ojo con esto. Mire, yo asimilo la palabra progresismo no a la etiqueta retórica, sino a algo que tiene que ver con esto, que es el progreso. Yo respeto y caratulo como progresistas a los gobiernos que conducen a sus países y a sus pueblos en sendas de progreso. ¿Progreso qué significa? Mejor educación, educación de calidad, apertura con el mundo, innovación, diversificación de la economía, calidad institucional, respeto y tolerancia por las ideas del otro. Eso es Bachelet, eso fue Lula, por ejemplo. Y esos son gobiernos realmente progresistas. Fue Ricardo Lagos, fue Tabaré Vázquez, Pepe Mujica. Entonces, cuando a mí me dicen que progresismo es perseguir a quien piensa distinto, por más que se lo haga supuestamente de la izquierda, eso no es progresismo. Eso es una devaluación, una desvirtuación del progresismo. O cuando me dicen que progresismo es pelearse contra las potencias mundiales, pero someter a su pueblo al hambre, a la mediocridad, a la miseria. Eso no es progresismo, porque eso no es progreso para una sociedad. Hoy la presidenta hizo alusión a la cuestión Venezuela en defensa de Maduro, habló de la legitimidad fruto de las elecciones. Parece una mirada acotada de todas maneras de la democracia, muy chiquita, muy finita. Pone el que gana gobierna y el que pierde acompaña, porque esa es la legitimidad de origen, luego viene la legitimidad de ejercicio, digamos. Claro. Y en el ejercicio uno no tiene un cheque en blanco para hacer cualquier cosa y lo que se le plazca, aunque sea transgrediendo las instituciones. Claro. Mira, la presidenta tuvo legitimidad de origen con el 54% del 2011, pero fue perdiendo legitimidad de ejercicio y cuando llegó el 2013 la sociedad se lo cobró. Entonces, los buenos gobiernos tienen que, conservando la legitimidad de origen, todos los días poner a prueba su legitimidad de ejercicio. ¿Ves al gobierno volviendo al mercado financiero internacional con los pasos previos del acuerdo con Repsol, que parece que está muy cerca, volviendo al Club de París, quizás cerrando algún acuerdo con los holdouts? Ojalá. Poniendo en caja... Ojalá, ojalá. Ojalá, porque eso significaría que el gobierno entendió que no puede aislarse del mundo, que hay que hacer los deberes, pero no para, como se ha dicho tantas veces, para someterse a los dictados del capital financiero internacional, el Fondo Monetario, esto. Tantas cosas se han dicho. Un país serio tiene que tener vínculos con el mundo y tener las puertas abiertas al crédito en cualquier momento. Porque el crédito no es una mala palabra. Salir a buscar dinero para endeudarse no es una mala palabra. Lo fue en la época del proceso militar, donde nos endeudaron hasta la coronilla, pero no para industrializarnos como Brasil, sino para endeudarnos y tener que pagar la factura después durante 20 o 30 años, hasta el día de hoy estamos pagando. Endeudarse en la década de los 90 para desguazar el Estado tampoco fue bueno. Ahora, endeudarse
para desarrollarse, para crecer, para generar innovación, nuevas tecnologías, industrialización, generar una simbiosis entre el campo, la industria y las nuevas técnicas, la verdad que me parece extraordinario, porque eso va a permitir pagar el crédito y devolverlo con muy bajo costo, ¿no? ¿La Argentina produce o la Argentina es un país de tránsito y consumo en materia de drogas? La Argentina produce, no a la escala de los grandes productores, sino quizá con la exquisitez de los grandes productores de droga, que producen heroína, cocaína y todas esas cosas. O sea, manufacturamos mucho, claro, aunque no plantamos coca ni marihuana. Acá se produce en las cocinas de muchos lugares urbanos marginales, se produce, bueno, con mucha más propiedad que yo. El juez federal de Salta, Reynoso, sí, claro, de Orán, dijo que en la Argentina se produce, pero se produce en esa escala, se produce en las cocinas, se produce con los componentes químicos, ¿cómo es que se llaman los químicos estos? Bueno, tiene un nombre especial, los precursores químicos. Se produce a partir de eso. Está bien, es cierto, no somos un productor como pueden ser otros países que tradicionalmente famosos, malamente famosos por eso, pero acá se produce. Y lo más importante no es que dos funcionarios del gobierno se peleen por ver quién tiene razón, sino que es asumir la realidad. Ah, bueno, yo decía que era una pelea de jurisdicción, digamos, porque si el país, si la Argentina es un país de tránsito y consumo, la jurisdicción es de Rossi, que tiene que velar porque no entre la droga. Claro. No entra la droga, no se consume. Claro. Si es un país productor, la jurisdicción es de Bernie, sí, porque es un problema de seguridad nacional. Sí, pero al final terminaron peleándose los dos y el problema es de tránsito y de consumo y de producción, todo. Esto es lo mismo como cuando le achacan al gobierno de Santa Fe. El problema del narcotráfico en Santa Fe es del gobierno provincial. Bueno, es una salida simplista. A ver, el narcotráfico es un delito federal. Las fuerzas que tienen que custodiar son federales. Las rutas son federales. Las fronteras son federales. La gendarmería es federal. Y los problemas son culpa de los gobiernos provinciales. Había una idea que se deslizó con muchos cuestionamientos y otros apoyos de desfederalizar el delito del narcotráfico. Es decir, que las jurisdicciones provinciales tengan mayor accionar y libertad para actuar. Eso es socializar en 24 un problema que tiene que ser concentrado, tener un plan único, una conducción única, una estrategia única, una decisión política única. Ahora, si quienes tienen que concentrar esta responsabilidad no se las aguantan porque el problema lo superó y quieren socializarlo y dividirlo en 24, que lo digan de frente. Que lo digan de frente, que asuman su incapacidad de gestión y entonces todos sabremos que hay un gobierno que está incapacitado de combatir el narcotráfico. ¿Usted cree que ahí la Agencia Nacional estilo DEA en los Estados Unidos es una respuesta al problema que debería comenzar por ahí? Sí, absolutamente. Sí. Creo en una agencia nacional, creo en una fuerza que recoja lo mejor del ejército, lo mejor de la gendarmería, lo mejor de la federal, lo mejor de las policías provinciales, lo mejor de la prefectura, lo mejor de la policía de seguridad aeroportuaria y que creemos una fuerza especial, específica, que no contaminemos a las demás fuerzas, que cada una de ellas tiene por la Constitución o por leyes especiales para qué funcionar. La gendarmería para la frontera, el ejército para la defensa nacional, la policía de seguridad aeroportuaria en los aeropuertos, la prefectura en los ríos y lechos navegables. Entonces creemos una fuerza especial y establezcamos un programa nacional con acuerdo político, con banca política, con mucho sustento, pero con una firme decisión política y salgamos. Paulino, a ver, lo propone de Narváez, lo propuso Massa, lo proponen ustedes, digamos, hay un cierto consenso en el vasto abanico de la menos oposición. En el gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno que se le caen los anillos porque tenga que aceptar una propuesta de la oposición. Bueno, tomó la asignación universal a la niñez, que era una propuesta de la oposición. Pero nunca reconoció que era una propuesta de la oposición. Nunca lo reconoció. Miren, hay un rasgo casi psicológico de este gobierno que nunca voy a entender. Era soberbio en el triunfo. Y la soberbia en el triunfo por lo menos está explicado en los libros, se entiende, se comprende, aunque no la comparto. Pero el gobierno es soberbio en la derrota. Este gobierno es soberbio en el fracaso. Es soberbio cuando más debería abrirse y clamar por ayuda, y recibir ayuda, y aceptar la ayuda. Eran soberbios cuando ganaban y soberbios ahora cuando pierden. Y en el caso del narcotráfico no se puede ser soberbio, porque detrás está la vida de los chicos nuestros, está la vida de miles y miles y miles de chicos jóvenes.
Entonces, en el tema del narcotráfico, acá lo que tiene que haber es mucha grandeza, mucha humildad, mucha grandeza política. Ernesto, por último, ¿los subsidios deberían cesar? ¿O por lo pronto deberían recortarse y aquel que pueda pagar, pagarlos? No, cesar no, cesar no. Yo siempre defendí, porque defiendo un rol del Estado activo, siempre defendí que los subsidios, los económicos, los del transporte, los de la energía, lo que fuera, son una herramienta de un Estado inteligente. Lo que no puede haber son subsidios inequitativos. No puede ser que yo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un departamento que alquilo porque soy legislador que está durante la semana acá, pague 15 veces menos la energía y el gas que en mi casa en San Rafael Mendoza. Eso es inequitativo. Lo último, está Graciela Ocaña, con quien vamos a hablar de la cuestión Campagnoli, entre otras, ya en línea. Campagnoli, ¿usted cree que finalmente es un mensaje al resto de los fiscales en Argentina? Sí. Lo que pasó con él. Sí, ¿sabe por qué? Porque este gobierno no tiene plan económico, no tiene plan para la educación, no tiene plan para el campo, no tiene plan para la seguridad, no tiene plan para la energía, pero tiene un plan para la justicia. Tiene un plan para la justicia. Justicia legítima, lo que pasó en el Consejo de la Magistratura ayer, lo que pasó con Campagnoli. Y ese plan es cooptar la justicia, garantizarse una salida de impunidad. Y lo de Campagnoli está en esa línea. Senador Ernesto Sanz, gracias, Gracias por este ratito aquí en la tarde. No, por favor.